Ahora, pues hablándoles de un proyecto de aprendizaje e integración de estudiantes, en este caso hablamos del Instituto de la Isleta, en Las Palmas de Gran Canaria, y también Jóvenes Migrantes, un proyecto en conjunto y recibe el nombre de Sentir la Isleta, Convivir para Entender. Son jornadas de convivencia para concienciar sobre la realidad que viven las personas que llegan a las islas en pateras, que es lo que vemos habitualmente en estos últimos meses. Vamos a hablar con Iván Ojeda, que es profesor del Instituto de la Isleta y también coordinador de este proyecto. Buenos días, Iván. Buenos días, María. Bueno, hablamos de la Isleta, ¿dónde se encuentra, Iván? Pues uno de esos centros de acogida. Por eso también entiendo que surge este proyecto por esa cercanía con ese centro de acogida, y al final lo que se ha tratado de hacer es concienciar, ¿no? Hablamos Correcto. de que los jóvenes del instituto, jóvenes entre 16 y 17 años, pues conozcan la realidad de las personas, en este caso jóvenes también, que llegan en patera, ¿no? Efectivamente. De hecho, el proyecto se denomina Convivir para Entender porque surge a través de un proyecto que veníamos observando en el barrio de la Isleta, que tradicionalmente ha sido un barrio muy intercultural, muy multicultural. Y como bien dices, con la llegada de estos jóvenes migrantes en patera, sobre todo a través de la oleada del año 21, del 2021, fueron alojados en distintas zonas, y una de ellas precisamente es el Campamento Canario 50, que está inserto justamente en medio de nuestro barrio de la Isleta, y a partir de ahí, como es evidente, surgen una serie de conflictos, sobre todo de convivencia, fundamentados principalmente por noticias falsas, por bulos, determinadas historias que hacen que la convivencia no sea todo lo agradable que nosotros hubiésemos querido, y eso lo fuimos notando en cierta forma en el instituto y entre nuestros estudiantes. Por lo tanto, nos planteamos el revertir esa situación a través de este proyecto. Porque sí que se han dado esas circunstancias de sentimientos a favor, pero también en contra, aún en el siglo en el que estamos, ¿no? Efectivamente. Yo siempre le digo a mis estudiantes que no podemos juzgar las apariencias sin conocer. Por eso era fundamental establecer lazos de conocimientos previos para entender precisamente por qué se estaba sucediendo esta circunstancia, y teníamos que poner algo de nuestra parte para solucionarlo. Considerábamos que no podíamos continuar con esa historia, y al contrario, teníamos que insistir en buscar una solución alternativa y por lo menos ser corresponsables de esas soluciones, buscar entre todos una posible solución a ese proyecto. Conocer al final, pues que tengan una visión real, entender las circunstancias por las que pasan estas personas, pero eso sí, importante, bajo el paraguas de los derechos humanos, ¿no? De hecho, los derechos humanos y los derechos de la infancia y la juventud es la línea que jamás hemos de cruzar, y precisamente este proyecto se llevó a cabo en distintas fases, y una de las primeras fases, aparte de reconocer realmente el problema, analizarlo, indagar sobre las distintas bibliografías que existían, tener conocimiento de lo que estábamos hablando, precisamente indagábamos en esa realidad, conocer esas causas, esas consecuencias, la cultura de la llegada, de la acogida de estas personas migrantes, para poder ofrecer una ayuda alternativa. No se trataba de conocer sin más, se trataba de conocer, analizar y a partir de ahí intentar buscar soluciones. Desde nuestro centro siempre hemos participado en todo lo que es la vida alternativa del barrio de la Isleta, y no nos escondemos, al contrario, creemos que tenemos que hacer especial hincapié en intentar solucionar los problemas que son comunes a nuestra realidad, y creemos que también como profesores tenemos que involucrar a nuestros estudiantes en esa búsqueda de soluciones. De ahí surge ese proyecto, que precisamente ellos entendían que teníamos que buscar un espacio que nos permitiera convivir con estos chicos el mayor tiempo posible. De ahí surge la idea que ellos mismos proyectan para buscar ese tiempo necesario para poder entender, convivir, hablar, porque al final no dejan de ser chicos con las mismas realidades, bueno, distintas realidades, pero con las mismas edades prácticamente. Incluso puede surgir una amistad, ¿no?, entre ellos. De hecho, cuando ya pasaban, date cuenta que los chicos cuando llegan, después de toda la travesía que ya todos conocemos, muchos están atendidos psicológicamente y demás. Entonces, cuando conseguimos que entre 6 y 8 chicos pudiesen venir a nuestro instituto y colaborar, al inicio eran chicos que eran tímidos, no se atrevían a hablar, todavía tenían una serie de aspectos negativos en ese sentido. Entonces tardamos bastante tiempo en generar esa confianza que nos permitiera evaluar y seguir adelante con el proyecto. Y una vez que eso se fue consiguiendo,
siguiendo. Los chicos de la isleta son muy cariñosos en ese sentido. Los invitaban a participar en sus deportes alternativos, en el barrio, fuera del horario lectivo y demás, y la cual se generó una convivencia súper positiva. Vemos esas imágenes también, Iván, donde se puede apreciar pues ese trabajo que han hecho de forma colectiva, y también es importante que no solo se queda ahí, sino que estos jóvenes estudiantes, esa información y todo lo que han aprendido de ellos lo llevan a casa, a su familia, a sus amigos. Ese era el gran reto dentro de la metodología de enseñanza-aprendizaje que nosotros estamos desarrollando, en el que nos intentamos involucrar en un proyecto de realidad social. Lo que se matiza un poco es esa idea, o sea, trabajar curricularmente todos los contenidos que nosotros tenemos que llevar por ley, pero también intentar integrar toda la parte esa de la cooperación, todo lo que son los valores, el pensamiento crítico, que creemos que es muy importante en nuestros jóvenes, porque realmente ellos van a ser nuestro futuro. Entonces, desde los centros educativos tenemos que formar a esas personas para que puedan pensar por sí mismas, construir ese espíritu crítico y no dejarse engañar por los falsos testimonios, bulos y demás noticias falsas que están a la orden del día y que hacen mucho mal en nuestra sociedad y en nuestro entorno más inmediato. Me ha llamado la atención ese taller de bicicleta donde los estudiantes han invitado a estos migrantes para que vayan al centro, y eran unas bicicletas que estaban en desuso, que había que arreglarlas. Se les ocurrió esa idea de entre todos colaborar, arreglarlas, y luego esas bicicletas han sido donadas ya a una asociación para niños que les hace falta, ¿no? Dentro de lo que es la metodología de aprendizaje de servicio, realmente lo que hace es reinvertir un poco el trabajo que estamos haciendo conjuntamente entre nuestros estudiantes y los chicos migrantes en la sociedad. Entonces, durante esa tercera fase, una vez que ya habíamos pasado todo el conocimiento, venían distintos agentes sociales, Cruz Roja, Cruz Blanca, Entre Culturas, a hablarnos de todo ese engranaje que suponen los procesos migratorios. Los chicos decidieron de forma democrática que las bicicletas nos podían dar ese marco de constancia y de convivencia en el que pudiésemos estar durante mucho tiempo en la máxima intimidad posible. Es decir, una de las cosas que estamos orgullosos es que no incitábamos a las conversaciones, sino que ese escenario de mientras estábamos arreglando la bicicleta podían surgir esas conversaciones más íntimas entre los chicos, que realmente era lo que a nosotros nos interesaba. Buscábamos precisamente el que ellos entendieran las circunstancias, que vieran que eran unas personas exactamente iguales que tú y que yo, y que por lo tanto podían recibir el mismo cariño, la misma amistad que podían otros compañeros del instituto. Y eso fue precisamente la idea que surge a partir de ello, de hacer una campaña de recogida de bicicletas en toda la comunidad educativa. Recogimos en torno a 18 bicicletas y a partir de ahí se monta paralelamente todo lo que es el taller de bicicleta, alternando con sesiones de clase, evidentemente, curriculares, con llegada de agentes sociales, etcétera, etcétera, para darle un poquito más de sentido a todo esto. Bueno, lo importante, Iván, que no solo se quede aquí, sino que sigan con más proyectos, con más actividades, esa colaboración para concienciar también a los jóvenes desde edades tempranas de esa realidad, de ese proceso de migración que de nuevo en Canarias estamos viviendo, pues prácticamente que todos los días que llegan esas imágenes que vemos de pateras. Gracias por estar con nosotros, Iván Ojeda, profesor del instituto y coordinador del proyecto. Muy amable, muchas gracias a ti por invitarme.